quiénes? A los que recibieron. ¿Qué recibieron? A los que le recibieron. Entonces esa palabra entró en acción en sus vidas. Y esa palabra, cuando entró en acción en sus vidas, los sanó. Oh, gloria a Dios. Y esa palabra los libró de la ruina. Gloria a Dios. Eso hace la palabra. Esto es Conquistando Naciones para Jesucristo. Y ahorita ya no me duele. Gloria a Dios. Ay, ella lo está haciendo bien, gloria a Jesús. Decir en el nombre de Jesús. Y en ese nombre lo voy a agachar. No podía. Ya me siento el dolor en la cadera. ¿Y qué ha pasado? Milagro, no tenía los pies muy planos. ¿Qué pasó con el dolor? No siento la bola que tenía. Con el evangelista Gustavo Mejía. Abra su Biblia conmigo y vamos a hacerlo ahí en San Juan. San Juan en el capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. El versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Diga conmigo verbo. Ahora diga conmigo palabra. Otra vez verbo. Y una vez más palabra. Palabra es verbo. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra era en el principio con Dios, y por la palabra todas las cosas fueron hechas. Sin la palabra nada, oiga, pero nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz, contra la palabra. Las tinieblas no prevalecieron contra la palabra, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Es interesante. Dice también la Escritura en Hebreos 11:3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, podemos decirlo así. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por el Verbo de Dios. ¡Aleluya! La palabra de Dios, esa palabra que estaba en el principio con Dios, que es Dios, y que sin Él
nada de lo que existe pudiera ser, esa palabra se hizo carne. Y por esa palabra fue constituido el universo. Por esa palabra, aleluya, todas las cosas que se ven fueron hechas. Gloria a Dios. De lo que no se veía. Dice bien, por la palabra. Ahora, si nosotros vemos la palabra de Dios en acción, tendremos que ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. Y la escritura dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Gloria a Dios. ¿Dónde se movía? Sobre la faz de las aguas. Escuche bien. La tierra estaba desordenada. La tierra estaba vacía y había tinieblas. El Espíritu de Dios se estaba moviendo, pero el Espíritu de Dios no se movía en lo desordenado. El Espíritu de Dios no se movía en lo vacío. El Espíritu de Dios no se movía en las tinieblas. El Espíritu de Dios se movía, pero se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo, aguas. Dice la palabra de Dios cuando habla de la iglesia, que Jesús ha santificado a la iglesia por medio del lavamiento del agua por la palabra. Y dice bien, santificado a la iglesia por medio del lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuántos usaron agua antes de venir acá hoy? ¿Y para qué la usaron? ¿Está entendiendo? Y la palabra se compara con el agua que lava, o más bien el agua se compara con la palabra. Jesús, cuando lavaba los pies de los discípulos, Pedro le dijo: Señor, no me lavarás los pies nunca. Y Jesús le dijo: si yo no te lavo los pies, Pedro, entonces no tienes parte conmigo. Señor, lava mis pies y mis manos y también mi cabeza. Y Jesús dijo: ustedes no tienen necesidad sino de lavarse los pies, porque están limpios por la palabra que han recibido. Quiero que vea algo. El Espíritu de Dios no se movía en lo desordenado. El Espíritu de Dios no se movía en lo vacío. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero yo quiero que vea que aunque el Espíritu de Dios se movía, no sucedía nada. Y no sucedió nada hasta que en el versículo 3, que dice: y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Qué dijo? Y dijo Dios es que la palabra, el verbo de Dios, ¿me entienden? La palabra entró en acción. Y entonces esta fue la palabra: sea la luz. Y el Espíritu de Dios se mueve y se movió conforme a la palabra. Y entonces la luz fue. Aleluya. Si no había palabra, el Espíritu de Dios se movía, pero no sucedió nada hasta que la palabra entró en acción. Cuando entró en acción, entonces el Espíritu de Dios obró sobre esa palabra y la luz fue. Aleluya. Y nosotros vemos que con la palabra Dios ordenó toda la creación, estableció las leyes y los principios que rigen el universo hasta ese día. Podemos ver como ejemplo el versículo 9, donde dice la escritura: dijo también Dios. ¿Cómo dice? Dijo también Dios. Es que la palabra entra en acción. ¿Qué dijo? Júntense
las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque la palabra entró en acción. ¿Sí? Y después el versículo 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? La palabra entró en acción. Y Dios lo dijo. Y desde ese día que la palabra fue dada a la tierra hasta este día, que han pasado miles de años, ¿cómo digo? 6,000, 5,000, 7,000. Desde que la palabra se dijo sobre la tierra hasta hoy produce. ¿De dónde recibe entonces la tierra su capacidad para producir? ¿De dónde recibe su fuerza para hacerlo? ¿Quién se lo da? Escucha bien. Si nosotros vemos el planeta Tierra, nosotros no vemos cuáles son sus cimientos abajo. Tampoco vemos quién la sostiene arriba. Mas sin embargo está suspendida en el espacio, en un lugar que Dios le asignó. Pero algo sucede, porque la Tierra se está moviendo y se está moviendo alrededor del Sol. Pero ¿cuáles son los motores que impulsan el planeta para que se mueva? Está siguiendo un camino que nosotros no podemos ver, mas sin embargo no se aparta de ese camino que Dios le indicó, y se está moviendo sobre ese camino, y al mismo tiempo está rotando sobre su propio eje. Gloria a Dios. Y tenemos día y tenemos noche. Nosotros podemos decir, hermano, todavía tenemos aproximadamente unas 6 o 7 horas de luz, y después ya entrará la noche y ya no vamos a tener la luz del día. ¿Por qué podemos decir eso? Porque todos los días sucede lo mismo. La tierra se está moviendo y tenemos estas horas de luz. Podemos decir, hermano, ahorita es tiempo que llueve, tenemos mangos, después viene otra temporada donde va a haber esta fruta y la otra, y en el mes de diciembre está un poquito más fresco por acá. Se tolera más el calor. ¿Por qué podemos decir eso? Porque siempre sucede así. Tenemos las estaciones, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. ¿Por qué? Porque la tierra se está moviendo y siempre sucede así. Podemos decirlo. Pero yo quiero decirle también que los científicos que estudian el cuerpo del hombre, ellos se maravillan. ¿Por qué se maravillan? Porque ellos ven que cuando el cuerpo sufre una herida, entonces muchas células mueren, muchas. Pero también se dan cuenta que muchas de esas células son reemplazadas por células nuevas, porque el cuerpo está generando células nuevas. Pero ellos dicen, ¿por qué si se está renovando? ¿Por qué envejece? El hombre, cuando termina su jornada, termina su día de trabajo y está recostado sobre su lecho, está inconsciente de sí, está en profundo sueño, no sabe lo que pasa a su alrededor, pero su corazón sigue latiendo y su corazón mantiene un ritmo y mantiene su respiración. ¿Y quién le da ese ritmo a su corazón? ¿Quién le hace mantener esa respiración? ¿Se da cuenta? Y él se levanta y se levanta con nuevas fuerzas. ¿Quién se las da? ¿Se da cuenta? El hombre puede decir, yo no creo en Dios, mas sin embargo él se levanta y se levanta con nuevas fuerzas. Él puede decir, yo estoy indiferente a la acción de Dios en el mundo, pero ¿sabe una cosa? Su corazón mantiene ese ritmo. El día que ese corazón se detenga, entonces hasta ahí llegan sus días. Y nosotros vemos que con la palabra de Dios, Dios ordenó toda la creación. Pero yo quiero decirle algo. Si nosotros dijéramos hoy, hermano, ¿qué está haciendo Jesús ahora? Podríamos decir, está a la diestra del Padre, y es cierto. Pero yo le quiero mostrar en la palabra de Dios algo de lo que Jesús está haciendo, algo de lo que Jesús no ha dejado de hacer nunca. Veamos Hebreos capítulo 1, versículo 3. La palabra de Dios, hablándonos de Él, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma
de su sustancia y quien sustenta. Aleluya. ¿Qué sustenta? Todas las cosas. ¿Cómo lo hace? Con la palabra de su poder. Aleluya. Si la tierra funciona, si hay vida en las aguas, si hay vida en los montes, si viene la lluvia, si el viento sopla, si el sol calienta, ¿sabes por qué? Porque Él sustenta la creación. Él sustenta el universo. ¿Cómo lo hace? Lo hace con la palabra de su poder. Aleluya. Y dice el resto del versículo: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Hablando de quién? De Jesús. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero Él sostiene, Él le da mantenimiento, aleluya, a todo el universo. ¿Y cómo es esto? Por la palabra de su poder. Gloria a Dios. Para ti que necesitas recibir de Dios, tú necesitas conocer esto. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia, a los tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 2, verso 13, les dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Oiga bien, recibisteis la palabra de Dios que oísteis. ¿Cuántos están oyendo la palabra de Dios? Amén. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos la están recibiendo? Amén. Tal vez alguien diga: ¿qué hora se van a comenzar los milagros? Ya me aburrí. ¿Sabe por qué? Porque no está recibiendo la palabra. Pero si usted recibe la palabra de Dios, es diferente a solamente oír la palabra de Dios. Dice la Escritura, aquí el apóstol Pablo a la iglesia, y dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, no como palabra de hombres, sino según es. Diga conmigo: según es. Otra vez: según es. ¿Hablamos de qué? De la palabra. La palabra es. No fue, no será. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si se lo digo de otra manera, le diría: el verbo de Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Se lo digo de otra forma, le diría: la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y siempre. Y cuando nosotros fuimos a ustedes, ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros. Oyeron la palabra, pero esa palabra que oyeron decidieron recibirla en su corazón. Esa palabra, gloria a Dios, la recibieron como palabra no de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. Aleluya. La palabra de Dios, la cual ¿qué? Actúa. Según es en verdad la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? La cual actúa. Gloria a Dios. La palabra de Dios actúa. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? No está leyendo completo. ¿En quién? Es diferente. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjense bien. Dios dijo a la tierra: produce. La tierra no tiene libre albedrío, pero la palabra fue dada sobre la tierra y la tierra no puede decidir: bueno, no me gustó esa palabra, yo creo que no la voy a recibir. No, no tiene libre albedrío. Tú sí tienes libre albedrío. Dios estableció las lumbreras en el cielo, el sol, para brindar su calor.
Y el sol, fíjate bien, que desde que Dios lo puso allí, brinda su calor a la tierra. Y no ha habido un día, gloria a Dios, que alguien diga, Señor, se echó a perder el sol, ya no funciona. Necesitamos un sol nuevo porque este sol tuvo un defecto y necesitamos cambiarlo. Dios no ha dicho a la creación, espérenme ahí unos días, voy a cambiar el sol porque este falló. ¿Eso sucede? No. ¿Por qué no sucede? ¿Quién le da el mantenimiento al sol? ¿Cuál es el combustible que necesita para brindar su calor y estar ardiendo? ¿Y quién abastece ese combustible? ¿Y quién le da la fuerza al viento para soplar? ¡Aleluya! Estamos viendo algo aquí de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios actúa. Actúa, diga conmigo, actúa. Otra vez, actúa. Ahora diga conmigo, acción. Otra vez, acción. ¿Qué hace la palabra de Dios? Entra en acción, no en todos. No en todos. Pero la palabra de Dios entra en acción. ¿En quién? ¿En quién? Oye la palabra, pero después de oír la palabra de Dios, ¿qué hace? La recibe. Oye, pero esta palabra parece locura, que un gran pez se comió a Jonás y que estuvo 3 días en el vientre de ese pez y que salió otra vez. No puede ser, los jugos gástricos de la ballena o de ese gran pez tuvieron que haberlo dañado, no puede ser que haya salido bien. Entonces, ¿sabes qué? No están recibiendo la palabra. ¿Por qué? Es que eso es una locura. La palabra de la cruz es locura al que se pierde. Al que cree no, al que cree es poder. Y si dice el Señor que se lo comió un gran pez, es que se lo comió un gran pez. Y si dice el Señor que ese pez fue y lo vomitó en la playa, es que lo vomitó en la playa. Pero ¿cómo lo hizo? No tienes que entender cómo lo hizo, solo tienes que saber que lo hizo. Fíjate bien. Pero hermano, ¿cómo es posible que con un grito esas murallas en las cuales cabía una casa fueron derribadas? Solo gritaron y las murallas cayeron. Eso no puede ser posible. Alguien puede estar gritando y gritando y no se parte ni un tabique. Bueno, si la palabra de Dios no te lo dice, no va a suceder. Pero si la palabra de Dios lo dice, no importa, gloria a Dios, en el espesor de esa muralla, entonces va a caer. Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces la palabra de Dios actúa. Diga conmigo, la palabra de Dios entra en acción. ¿En quién? ¿En quién? ¿Qué hace la palabra de Dios? Entra en acción. ¿En quiénes? Alguien dice, Señor, yo quiero que hagas algo en mi vida. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios envió su palabra. ¿Y qué hizo su palabra? Los sanó. Los libró de la ruina. Los libró de la ruina. Los libró de la ruina. Aleluya. Eso hizo su palabra. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es esta: ¿a quiénes sanó? ¿A quiénes libró de la ruina? Usted va a decir, bueno, de seguro sanó a los enfermos y libró de la ruina al que se estaba yendo a la ruina o al que no tenía nada. Pero la palabra de Dios también es clara. La palabra dice, más a todos los que le recibieron. Más a todos los que ¿qué? ¿Recibieron qué? La palabra. Nosotros nacemos y desde que nacemos heredamos una religión. No firmamos nada. La heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos y nuestros antepasados, pero no firmamos nada, simplemente la heredamos. Pero la religión no sana, y la religión no salva, y la religión no bendice. Dice la palabra de Dios que Dios vio la situación del hombre en la tierra, enfermos, necesitados, bajo maldición, en necesidad, en pobreza, etc. Y Dios hizo algo. Dios envió algo poderoso. No envió un ejército de ángeles guerreros, no envió una legión, ni envió otro tipo de seres para ayudarnos. Dios envió algo más grande, más poderoso. Dios envió su palabra. Y fue su palabra, no la religión. No el creer que Dios existe y que está en algún lugar del universo y que por ahí nos voltea a ver de vez en cuando. No, Dios envió su palabra. Y su palabra lo sanó.
Y su palabra los libró de la ruina, no a todos. ¿A quiénes? A los que recibieron. ¿Qué recibieron? A los que le recibieron. Entonces esa palabra entró en acción en sus vidas. Y esa palabra, cuando entró en acción en sus vidas, los sanó. Oh, gloria a Dios. Y esa palabra los libró de la ruina. Gloria a Dios. Eso hace la palabra. Amén. Aleluya. Yo le digo algo. En el principio, la tierra estaba desordenada. La tierra estaba vacía. La tierra estaba en tinieblas. Y yo le digo que la tierra no cambió. ¿Se escuchan? La tierra estaba desordenada. La tierra estaba vacía. La tierra estaba en tinieblas. Y la tierra no cambió. La tierra no cambió hasta que recibió la palabra de Dios. Entonces la tierra fue llena de la gloria de Dios. Amén. Hoy en día tenemos vidas desordenadas, vacías, en caos. ¿Quieren cambiar? Necesitan cambiar. Cada vez que comienza un año, alguien dice: ahora sí voy a ser un mejor esposo, ahora sí voy a ser un mejor hijo, ahora sí voy a ser un buen patrón o un buen trabajador, voy a ser una buena persona, ahora sí lo voy a hacer. Pero no hace el bien que quiere. El mal que no quiere, lo hace. Otra vez, no pasa nada. Necesito un cambio, quiero un cambio. Nada llena ese vacío. No hay nada en el mundo que pueda llenar ese hueco en su corazón. Puede divertirse una noche y después al otro día está mal. Se siente triste, se siente valorado, siente que todo le sale mal. No sabe qué hacer para salir de ahí. Le digo una cosa: no cambiará. Su vida está desordenada, su vida está vacía. Hay tinieblas sobre ellas. Quiere un cambio. No cambiará. No cambiará hasta que no reciba la palabra de Dios. Entonces su vida será llena de la gloria de Dios. Entonces su vida será llena del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra en usted entrará en acción y comenzará a hacer medicina a su cuerpo, y comenzará a hacer refrigerio para sus huesos, y podrá ordenar toda su casa y toda su familia. Aleluya. Y podrán decir: en esta casa Dios se mueve, aquí Dios vive. Usted tiene libre albedrío. Usted decide recibir la palabra o usted decide rechazar la palabra. A veces la gente dice: yo estoy bien con lo que yo creo. Bueno, no sé a qué se refiere cuando dice estoy bien con lo que creo, porque su vida está hueca, su vida está vacía, su vida está desordenada, hay necesidad. Pero cuando dice yo estoy bien así, ¿a qué se refiere con decir yo estoy bien así? No lo sé. Dios no se equivoca. Dios envió la palabra. Y la palabra, cuando entra en acción, trae sanidad. Y cuando entra la palabra en acción, entonces esa palabra libra de la ruina. Y cuando esa palabra entra en acción, entonces trae bendición. Ese es el trabajo, ese es el fruto, esa es la acción de la palabra en quien la recibe. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Verbo de Dios. ¿Cuál es su nombre? Palabra de Dios. Los que creen en su nombre. No podemos creer en Jesús sin creer en su palabra. No podemos honrar a Jesús sin honrar su palabra. Cuando yo creo en Jesús, entonces recibo su palabra, creo su palabra, honro su palabra. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Nacidos, oiga, no de carne, no de sangre, no por voluntad de varón, sino nacidos de Dios por
la palabra, lo que es nacido de Dios, nació para vencer al mundo. Oiga, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, ¿en qué? En su palabra. El justo por la fe es que vivirá. Gloria a Dios. Nadie nace de Dios para ser derrotado. Nadie nace de Dios para ser avergonzado. Nadie nace de Dios para ser ¿qué? Humillado. No, usted nació de Dios para ser levantado. Gloria a Dios. Usted nació de Dios para que su vida sea llena de la gloria de Dios. Usted nació de Dios para vencer al mundo, vencer la tempestad, vencer la enfermedad, vencer la maldición, vencer la pobreza. Por eso es nacido de Dios. Gloria a Dios. ¿Se entiende? Dice el Señor: porque el que me halle hallará la vida. Oh. En la palabra estaba ¿qué? La vida. En la palabra está ¿qué? La vida. El que halle la palabra tendrá vida. El que halle una religión tendrá costumbre, tendrá tradición, tendrá todo, pero no vida. Aunque no digan amén. ¿Lo dijo otra vez? ¿Sí? Para ver si dice amén esta vez. Si usted tiene la palabra de Dios y halla la palabra de Dios y recibe la palabra de Dios, recibe vida. Si usted tiene religión, tendrá costumbre, tendrá tradición, pero no tendrá vida. Aunque lo digan amén. ¿Lo digo otra vez? ¿Entendiendo? Queremos vida. La vida está en la palabra. La Escritura dice: el que me halle hallará la vida. Hallará la vida. Y no solo la vida, sino que dice: alcanzará el favor de Jehová. Eso dice Proverbios 8:35. Dice también Proverbios capítulo 3 verso 8: porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren medicina para su cuerpo? Hablo medicina buena. Alguien escucha a un comercial de televisión donde le prometen un medicamento maravilla y se droga. Se esfuerza para comprarlo, pero ¿cómo les ha ido con eso? La medicina está en la palabra. Es la palabra, acuérdate, que sustenta la creación. Es por la palabra que el mar se mueve. Es por la palabra que el viento sopla. Sin la palabra ni siquiera el pasto crece. Sin la palabra ni tu corazón late. No puede ser. Sin la palabra tú la recibes en tu vida. Esa palabra entra en acción. Y esa palabra llega a todos los rincones de tu cuerpo, de tus huesos y tuétanos. Y no hay un rincón en ti donde la palabra de Dios no llegue. Si la palabra de Dios llega allí, esa palabra es luz. Esas tinieblas de enfermedad, de debilidad, de deficiencias no pueden prevalecer contra la luz. Por eso a Satanás le interesa mucho que la palabra no llegue a ti. Cree en Dios, ten religión, participa en las festividades, en las costumbres, pero que la palabra de Dios no llegue. Porque si la palabra de Dios llega, entonces esas tinieblas que te están dañando, que te están enfermando, que te están afligiendo, no pueden prevalecer ahí. Tienen que irse. Y entonces tendrás que ser libre y ya no estarás en esclavitud. La palabra es medicina a tu cuerpo. La palabra es refrigerio para tus huesos. La palabra es vida para tu alma. Y dice el Señor, gloria a Dios,
El que tiene al Hijo. ¿Cómo se llama? Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. El que tiene al Hijo de Dios, ¿qué tiene? La vida. El que tiene al Hijo de Dios, ¿qué tiene? La vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios le mandó una religión. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree, en el Verbo, en la palabra, todo aquel que en él cree tenga vida, no esté en condenación, sino tenga vida y tenga vida eterna. ¿Me está entendiendo? Para que todo aquel, el que sea, no importa cómo se llame ni de dónde venga, o qué lengua hable, o qué color de piel tenga, quién sea su papá o su mamá, no importa, pero que crea, que reciba la palabra, entonces tenga vida. Dice el Señor que el que tiene al Hijo de Dios, que tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermano, pero creo en Dios. Sí, pero no tiene la vida. La vida está en la palabra. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Nosotros no podemos creer la palabra de Dios si no la recibimos, si no la conocemos. Para conocerla, para recibirla, primero tenemos que conocerla. Y para conocerla, tenemos que oírla. Y cuando la oímos, entonces la fe crece. Y la fe se desarrolla, y la fe nos lleva a alcanzar aquello, gloria a Dios, que la palabra de Dios nos habilita para recibir. ¿Está entendiendo? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, aunque tenga religión y aunque no diga amén. De cierto os digo, dice San Juan 5:24, el que oye mi palabra, ¿el que qué? ¿El que qué? No dice que el que se duerme con mi palabra. ¿El que qué? Oír es estar atento. El que oye mi palabra y crea el que me envió. Oye, pero ¿qué? No oye y se aburre. No oye y se cansa. No oye y se desespera. Que es de Dios. Las palabras de Dios. Oye, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida. ¿Tiene qué? Vida. Y tiene vida eterna, gloria a Dios. Esto es lo mejor. No vendrá a condenación. ¿Qué es eso, hermano? La paga del pecado, ¿qué es? El diablo te dice, mereces esa enfermedad. El diablo te dice, mereces ese dolor. El diablo te dice, mereces esa miseria, esa pobreza, esa maldición. Pero tú dices, yo he oído la palabra de Dios. He oído que Él llevó mis enfermedades. He oído que sufrió mis dolores. Aleluya. He oído que el herido fue por mis rebeliones y morido por mis pecados. Y yo he creído en mi corazón eso. El castigo de mi reconciliación con Dios el Padre, Él ya lo sufrió. Y por su llaga yo he sido sanado. Yo he recibido la bendición. Y yo he recibido la vida. El diablo dirá, pero no me lo mereces. ¿Y quién eres tú, diablo, para saber lo que yo merezco y lo que no merezco? Eso es algo que a ti no te importa. Porque el que Dios dice es justificado, es justificado. Le guste o no le guste. Gloria a Dios. Vivimos para agradar a Dios. Amén. No le vamos a dar gusto al diablo. El diablo le dijo a Jesús, convierte esas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, ¿le dio gusto? ¿Por qué no?
Porque si Jesús no le dio gusto al diablo en ese tiempo, tampoco le va a dar gusto ahora. ¿Podía hacerlo, sí o no? Pero no lo voy a hacer porque tú lo dices, diablo. Pero es que no eres digno. ¿Y a ti qué? Jesús me amó y Jesús dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Jesús se ofreció a sí mismo. Él fue entregado por mis transgresiones y Él resucitó para mi justificación porque me amó. Él no se entregó por los ángeles caídos. Él no se entregó por ti, Satanás. Él se entregó por mí. Él lo hizo por mí, aleluya, porque me amó a mí. Gloria a Dios. Oye, dirá el diablo, y no se acordó de mí. Cierto, también se acordó de ti, preparó un lago de fuego que arde con azufre para ti y los tuyos. Eso es para ti, Satanás. Pero por medio de su Hijo me ha dado vida. Me ha dado vida eterna. Aleluya. Y yo recibo esa vida. Gloria a Dios. Y yo le doy gracias a Dios por esa vida. Amén. Yo le recibo. Dice el Señor, y no vendrá a condenación. Si dice el Señor que no vendrás a condenación, no permitas que el diablo te condene. Pero la paga del pecado es muerte. Sí, pero el regalo de Dios es vida eterna en su palabra, en Cristo Jesús. Ese es el regalo de Dios. Amén. No vendrá condenación. Él ha pasado de estar señalado para muerte, enfermedad, dolor, sufrimiento, maldición, pobreza, a tener vida en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. No es para todos, es para el que cree, es para el que recibe. Gloria a Jesús. Dice San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene que, otra vez, el que cree en el Hijo, otra vez, el que cree en el Hijo. ¿Cuál es su nombre? Palabra de Dios, verbo de Dios. El que cree en el Hijo tiene que vida. Si alguno rehúsa creer en el Hijo, imposible. Imposible. No puede ver la vida. Necesita al Hijo. Necesita la palabra en su vida. Necesita la palabra en su ser. Si no recibe la palabra, si no cree en la palabra, aunque tenga religión, imposible. No puede ver la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué, hermano? Porque yo no creo en Jesús, porque yo no creo algo que Dios quiere que crea. No, porque Jesús fue quien tomó tus pecados en su cuerpo, y Jesús tomó tus enfermedades y sufrió tus dolores. Jesús llevó tus maldiciones y Jesús sufrió la muerte que merecían tus hechos. Y Jesús fue a las partes más bajas de la tierra, que se llama infierno, porque allá lo llevaron tus pecados y mis pecados. Si tú rechazas eso, entonces tú tendrás que sufrir las consecuencias de tu propio pecado. Nada más. Y la paga del pecado sí es muerte. Pero en Jesucristo, Romanos 8:1 dice ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo es ahora? Ninguna condenación hay para los que están. Para los que están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En Cristo. No hay condenación. Aleluya. No la hay. Si tú estás en Él, tienes vida. Gloria a Dios. Y podrás decirle a Satanás: Él me amó, consideró que valía la pena morir por mí y lo hizo. No escatimó su propia vida, la ofreció por mí.
Y eso que Él hizo por mí tiene valor, tiene un significado precioso, es efectivo, es verdadero, es real, no se equivocó. Y yo le doy gracias a Dios porque me amó y dio su vida por mí para darme esa salvación. Y no desecho su gracia, acepto ese regalo que es vida eterna. Acepto su palabra en mi vida, en todo lo que haga. Necesito su palabra. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a vivir sin Dios y sin su palabra? No. Aunque con religión. ¿Cuántos de ustedes hoy le dirían, Señor, yo no estoy dispuesto a vivir más sin tu palabra? Necesito tu palabra. Quiero tu palabra. Necesito tu palabra en mi vida. Necesito tu palabra en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en todo, Señor. Yo quiero tu palabra. Quiero tu palabra corriendo por mis huesos, por mi sangre, gloria a Dios, por todo mi ser. Yo quiero tu palabra. ¿Cuántos quieren? Si usted quiere, póngase de pie. Solo si quiere. Dice el Señor, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Amén. Hijos de Dios. Aquellos que conscientemente dicen, yo necesito esa palabra. Yo necesito esa palabra. Dice el Señor, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Esta es la voluntad de mi Padre que me envía, que de todos los que Él me da no pierda yo ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Ninguno de los que en mí confía será avergonzado. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren esa palabra? Si tú quieres ver, acércate. Si tú quieres, sal de ahí. Tal vez tengas que decirle al Señor, Señor, mi vida está desordenada, está vacía, está en caos, en tinieblas. Yo necesito la vida. Yo necesito la vida. Yo necesito, Señor, la vida, tu vida, que está en tu palabra. Y yo estoy aquí para recibir esa vida. Gloria a Dios. Levanta tus manos al cielo. Y vamos a hablar con Dios. Lo que Él ve en ti es tu corazón. Él no desprecia y no va a despreciar nunca un corazón contrito y humillado. Di conmigo así, levantando tu voz y de todo corazón. Padre, yo necesito tu palabra. Yo no quiero religión. Yo quiero tu palabra. Perdóname, porque he pecado muchas veces contra ti. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Jesús de Nazaret, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Señor. Yo te doy gracias porque llevaste mis enfermedades, sufriste mis dolores, herido fuiste por mis rebeliones y molido por mis pecados. El castigo de mi reconciliación con Dios el Padre, tú ya lo sufriste, y por tu llaga yo he sido curado.
perdonas. Yo perdono también de todo corazón a los hombres sus ofensas. Gracias, Padre. Recibo de tu amor. Lléname con tu Espíritu, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.